Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre a esta hora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Continúa hoy la situación difícil para España porque ayer hubo la elección de las Cortes, del Congreso. En el Senado, como era de esperar, mayoritariamente el Partido Popular obtuvo los cargos que merecía, pero en diputados el Partido Socialista está presidiéndolo. Esto significa que para la próxima decisión del rey llamar gobierno, es posible que quien ganara las elecciones, que fue el PP, el Partido Popular, no pueda tener la mayoría necesaria en las cámaras para elegir al próximo presidente de España, que es en el fondo, en el parlamentarismo, el director general es prácticamente el que manda y el que gobierna, aunque el rey es el representante del Estado, es el ejecutivo en manos de, en el caso de Sánchez, quien pueda dirigir la política española, particularmente frente al desafío que tiene la presencia de la Unión Europea, que ahora la preside España. Pero no olvidan los europeos lo que sigue haciendo Rusia, y en cualquier parte que se mueva es importante porque están en conflicto directo la Unión Europea y el Estado ruso. Por eso el Ministerio Ruso de Defensa informó que buques de guerra de ese país, pero también de China, están realizándose ejercicios conjuntos en el Océano Pacífico, que incluyen entrenamientos de rescate y maniobras militares contra ataques aéreos. Esta situación para los europeos es compleja porque China y Rusia serían militarmente una fuerza muy potente frente a la OTAN, y aunque Estados Unidos está ayudando a los europeos, la situación se va complicando con los cuatro poderes establecidos en el mundo de hoy. China y Rusia por una parte, miembros del Consejo de Seguridad, y Europa y Estados Unidos, dos europeos en el Consejo de Seguridad que son Francia, Inglaterra y Estados Unidos, pero que allí todas las decisiones son por unanimidad. Por eso la difícil situación del Consejo de Seguridad, y estas maniobras preocupan mucho a Washington, cuyo presidente y cuyo ministro de Relaciones Exteriores se ha dirigido a Oriente para la relación con China, también cuidada en la materia comercial, pero sobre todo alianzas militares con Japón y con Corea del Sur. Veamos. Maniobras navales conjuntas entre Rusia y China. El Ministerio Ruso de Defensa informó el viernes que buques de guerra de ambos países están realizando ejercicios en el Océano Pacífico. Actualmente en aguas del mar de China Oriental, las tropas practicaron ejercicios antisubmarinos, rechazaron un ataque aéreo de un enemigo simulado, realizaron entrenamiento de rescate marítimo y perfeccionaron las técnicas de despegue y aterrizaje de helicópteros en la cubierta de los barcos de guerra. Desde que empezaron las maniobras, la flota conjunta de ambos países ha navegado casi 12.000 kilómetros. Moscú y Pekín estrecharon sus relaciones en los últimos años, en tanto los vínculos de Rusia con los países occidentales se desmoronaron por su invasión de Ucrania. Ambas potencias han incrementado las maniobras conjuntas y en julio ejecutaron patrullas aéreas por los mares de Japón y China Oriental, que llevaron a que Corea del Sur desplegara aviones de caza como medida de precaución. En América Latina siguen los procesos y las fiestas democráticas. Se acabaron los golpes de Estado de las dos extremas, derecha y la izquierda. Esa izquierda que está en el poder es mucho más moderada y la derecha también va más hacia el centro. Lo hemos visto en los gobiernos, por ejemplo, de Uruguay, o en el caso de Argentina, donde cede seguramente la presidencia a la oposición, pero aquí en la extrema derecha, que han ganado en estas elecciones en las primarias. Sin embargo, estos procesos siguen avanzando, particularmente en Ecuador. Los candidatos a la presidencia de ese país cerraron los actos de campaña ayer en una jornada marcada por el homenaje al aspirante asesinado por un sicario y la denuncia de un supuesto atentado por parte de otros de ellos frente a los candidatos no solamente a presidencia, sino también en las políticas interiores de Ecuador. Lo cierto es que la violencia política se impone. Ha habido casos como el de Gaitán en Bogotá, el mismo Galán, y en México de Cosío. Es decir, esos magnicidios son terribles antes de que lleguen a la presidencia, asesinatos por grupos armados y en estos casos por el terrorismo. Cierre de campañas presidenciales en Ecuador. En medio de un ambiente tenso tras el asesinato del candidato Fernando Villavicencio, la jornada del viernes estuvo marcada por el homenaje al aspirante muerto a tiros por un sicario la semana pasada. Con chaleco antibalas y casco, el periodista Cristian Zurita, quien reemplazó a Villavicencio en la fórmula presidencial del partido centrista Construye, encabezó los homenajes en Quito a su amigo.
que somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos. Y es por eso que estoy aquí presente, por cumplir con lo ético, por cumplir con los sueños, por no permitir la destrucción de un proyecto. Estamos aquí para decidir si este 20 de agosto le dejamos este país a las mafias o construimos una patria para todos. La izquierdista Luisa González, favorita en las encuestas, visitó Guayaquil para convencer a los votantes que le ayuden a conseguir la presidencia en la primera vuelta, la gran ambición de su padrino político, el exmandatario Rafael Correa. Guayaquil también fue escenario de los últimos eventos antepartidarios del exvicepresidente de derecha Otto Sonnenholzner. Nuestro país va a salir de ecuatorianos. Nuestro país va a salir de este hueco en el que nos ha metido una clase política miserable que lo único que ha hecho es preocuparse por ellos mismos. En Quito, el izquierdista Yacu Pérez hizo un recorrido usando un chaleco antibalas, una imagen inusual del líder indígena que por segunda vez se lanza a la presidencia. Comprometiéndonos a hacer cero tolerancia a la corrupción, a hacer cero tolerancia a la delincuencia común y el crimen organizado. Desde la localidad de Durán, el candidato de derecha Daniel Noboa denunció en sus redes sociales un atentado contra su caravana. La policía y el Ministerio del Interior contradijeron esa versión e investigan si se trató de un cruce de disparos entre delincuentes. Ojalá no lleguemos en otros países de América Latina a tener campañas electorales donde los candidatos tienen que usar cascos o sistemas de antibalas. La violencia en Ecuador es una advertencia a la política latinoamericana donde debe haber diálogo, negociación y comprensión. Es que aprender de las grandes democracias, sobre todo europeas, donde hay transmisión permanentemente de derecha y de izquierda sin que pase nada en la política del Estado, solo cambian los gobiernos. América Latina debe madurar en ese sentido y entender que es normal la alternabilidad y son normales las elecciones, las críticas, los señalamientos dentro del respeto y dentro de esos moldes que establecen cada constitución. Precisamente en Estados Unidos, uno de los que quiso estar fuera de la Constitución fue Donald Trump. Por eso vimos hoy que los abogados del expresidente estadounidense Donald Trump propusieron programar para abril del 2026 el juicio de cargos federales de conspirar para revertir los resultados de la elección del 2020. Hay que ver que Trump quiso hacer lo imposible por seguir en el poder y ahora quiere ser el candidato republicano. Sin embargo, la justicia en Estados Unidos está ajena al Poder Ejecutivo. Hay separación de poderes, los jueces son electos de por vida, así que los presidentes no pueden manejarlos. Y si la justicia se impone, seguramente truncan lo que son las aspiraciones de Trump de nuevo a la presidencia de Estados Unidos. Con esta nota vamos al corte. La defensa de Donald Trump propone que su juicio por cargos federales sea retrasado para abril de 2026. Los abogados del expresidente estadounidense hicieron la propuesta el jueves, sugiriendo una fecha muy posterior a los comicios presidenciales del próximo año. Los abogados del exmandatario argumentan que les tomaría meses procesar los documentos del caso. El fiscal Jack Smith está presionando para que el juicio comience el 2 de enero de 2024. La jueza fijará la fecha definitiva el próximo 28 de agosto. En este juicio, Trump enfrenta cargos federales de conspirar para revertir las elecciones de 2020 y es la más grave de las 4 investigaciones criminales abiertas en medio de su campaña para volver a la Casa Blanca. El magnate también fue inculpado de manejar indebidamente decenas de documentos clasificados que sacó de la Casa Blanca cuando dejó el cargo, incluyendo planes militares y secretos nucleares, y de conspirar con su personal para esconderlos de los investigadores.